Espero te encuentres de maravilla. El día de hoy, como siempre, un expositor excelente, experto en todo lo que es la cuántica, la mejor persona que te puede llevar a todo el asesoramiento desde los fundamentos y conceptos más profundos, además de su expertise o sea, su gran trayectoria en todo lo que es la medicina, como herbolaria, naturópata, es fundador del Centro Complement de Medicina Integrativa y Complementaria y tiene más de 20 años de experiencia. Hola Edgar, ¿cómo estás? Hola Gina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Gracias por tu introducción. Excelente, también gracias por estar aquí, por estar en contribución y el micrófono es todo tuyo, el poder del Healy para todo lo que es dolores lumbares y dolores de rodillas, dolores en general, ¿verdad? Sí, bueno, el día de hoy vamos a hablar específicamente de la espalda baja, porque comentábamos con la doctora Zenedi con Conchis cuando estábamos planeando esta clase, me comentaba la doctora que sería bueno empezar a hablar de cómo Healy puede tratar ciertos padecimientos y dolencias, ¿no? Hablar del dolor, híjoles, es un tema, es toda una especialidad, vamos. O sea, al final de cuentas hay especialidades médicas al respecto, hay clínicas del dolor, por ejemplo, hay diferentes tipos de dolor. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero nos vamos a centrar en uno de los problemas que un buen número de la población padece, que es el dolor de espalda baja. Hoy vamos a hablar de esto. Bueno, pues sin más preámbulos, ¿les parece si empezamos? Déjenme comparto pantalla, sonido, porque siempre me falla. Ahí está. Ok, pantalla 2. Ahí se ve la pantalla, Gina. Sí, se ve correcto. Excelente. Bien, un segundo. Ahí está. Bueno, pues hoy vamos a hablar específicamente del poder de Healy sobre este tipo de dolencia. Esta clase no va a ser una clase que hable de fisiología, no va a ser una clase que hable de anatomía, no va a ser una clase que hable tampoco de las lesiones asociadas a algunas infecciones o traumatismos, ¿no? Todos los que estamos aquí tenemos en común el uso del dispositivo Healy. Healy, como bien saben, es un dispositivo que trabaja a niveles informacionales, trabaja el mundo holístico de cada uno de nosotros. Por ende, es importante entender, cuando hablamos de alguna patología, lo que significa esa patología. ¿Por qué nos dio una patología, una dolencia, una lesión en ciertas partes del cuerpo? Bueno, la espalda baja no es la excepción. Vamos a ir desmenuzando la, este tipo de dolencias desde un punto de vista más informacional. ¿Qué representan? ¿Qué significan? ¿Por qué me dan estas dolencias en ciertos momentos de mi vida? ¿Por qué a veces se intensifican? ¿Por qué se me quitan a veces de la noche a la mañana? Aparentemente algún día no puedo ni siquiera moverme y al siguiente día parece que todo está bien. Bueno, desde el punto de vista eh, clínico, este tipo de dolencias se le conocen como lo que son dolencias o lumbalgias, ¿ok? O lúmbago. Así lo manejan normalmente la medicina académica, bueno, o clínica, ¿no? Desde nuestra perspectiva, la lumbalgia y el lúmbago son cosas totalmente diferentes. El lúmbago está relacionado con el lumbar 5 y la lumbalgia con toda la zona de las lumbares. Y tiene un significado cada una diferente. Por ejemplo, el lúmbago puede ser algo presente, algo agudo, algo temporal, y la lumbalgia ya puede ser algo crónico. ¿Cómo nosotros podemos ir diferenciando una cosa entre otra, una condición entre otra? Bueno, pues para poderlo hacer, la intención de esto es ir identificando exactamente a qué me estoy enfrentando, qué vértebra es la que me está doliendo, por qué me está doliendo. Y bueno, esa es la intención de la clase del día de hoy. Vamos a hacer un ejercicio al final de la clase
para que vean más o menos ustedes cómo esto se puede identificar y cómo se puede manejar con Healy, cómo nos puede ayudar Healy en estos aspectos. Y a veces lo más interesante de los que tenemos Healy es interpretar lo que me está indicando Healy con relación a esa dolencia. Bueno, pues vamos a empezar. Como bien dijimos, la clase del día de hoy es la siguiente. El poder de Healy sobre el dolor de espalda baja. Bueno, si vamos a hablar del dolor, primero vamos a identificar, no es esta una clase, repito, que hable sobre todos los dolores, pero los vamos a ir desmenuzando gradualmente en otras clases futuras. Vamos a hablar muchísimo sobre esto del dolor, pero de entrada vamos a identificar qué representa el dolor desde un punto de vista informacional. Vamos a verlo. El sentido del dolor. Existen diferentes tipos de dolor: el dolor agudo, el dolor crónico, el dolor psicosomático, el dolor fantasma, el dolor emocional, el dolor neuropático, entre muchos otros. En resumen, el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable. El dolor es una señal de alarma o alerta del sistema nervioso avisando de que algo anda mal en la zona con dolor. Es la defensa del sistema nervioso central de mantenernos en reposo absoluto para evitar una lesión mayor o para recuperar las funciones en el menor tiempo posible. El dolor en cualquiera de sus formas aparece en la fase de conflicto activo y se agrava en fase de reparación, siempre estará ligado a un conflicto de culpa escondida que busca el autocastigo. Bien, fíjense. El dolor, pues nadie queremos sentir dolor, a nadie nos agrada sentir dolor, a menos que seamos masoquistas o algo por el estilo, ¿no? Pero en general el dolor es algo que todos buscamos evitar, porque no es una sensación agradable, es algo muy molesto, es algo que nos saca de nuestro centro. La sensación de malestar que el dolor genera, si yo comprendo por qué me está doliendo algo, literalmente es la manera en cómo el cuerpo me hace consciente que hay un problema en cierta región del cuerpo. Puede ser esto un problema de dolor de cabeza, por ejemplo, un dolor de uña enterrada, puede ser un dolor de vísceras o de intestinos, puede ser un dolor emocional, puede ser un dolor psicosomático, es decir, que yo puedo comprarme ciertas dolencias, etcétera. O sea, el dolor es una señal de alarma. El dolor no es enemigo. El dolor es algo que debamos nosotros interpretar. Como el cuerpo tiene su propio sistema de comunicación con nosotros y a través del dolor nos avisa que alguna situación de la cual nosotros no estamos conscientes internamente nos está avisando. Entonces, ¿cuál es el reto para nosotros cuando queremos trabajar o tratar alguna dolencia? Pues precisamente es decodificar. Es decir, el dolor es un códice que el cuerpo nos está informando, avisando de que algo tenemos que voltear a ver. Es como cuando en el tablero del carro se prende algún foquito. Por ejemplo, se prende un foquito con el señalamiento del aceite. Por ejemplo, esa alarma que nos está indicando de que le falta aceite al motor, esa sería prácticamente la señal del dolor. El detalle está en que normalmente nosotros, dentro de lo que es nuestra cultura de algunas décadas para al día actual, literalmente nos han enseñado que el dolor es algo que debemos atacar y eliminar, no interpretar. Y por eso hay muchos analgésicos, hay algunos opioides, hay algunos antiinflamatorios, etcétera. O sea, la medicina académica, la medicina alopática e incluso dentro de la medicina alternativa, hay muchos remedios para poder contrarrestar las malas sensación que el dolor nos genera. Pero el contrarrestar la sensación de dolor sin una decodificación sería el equivalente a decir, ok, en ese foquito del tablero ya me fastidió, quito el fusible o simplemente desconecto ese foquito y asunto resuelto. La realidad es que no funciona así.
nuestro cuerpo no funciona así. Si un carro no funciona así, pues nuestro cuerpo, que es todo un sistema de procesos muy complejos, pues mucho menos. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es interpretar, decodificar qué es lo que me está queriendo decir el dolor, esa señal de alarma, para poderle prestar atención e interpretar qué es lo que estoy omitiendo en mi vida o qué es lo que no le estoy prestando atención y que el dolor me está evaluando y me está haciendo ver que estoy mal. ¿Se va comprendiendo? Eso es en todos los procesos de dolor. Nada más que desafortunadamente, como a veces no entendemos ni siquiera los procesos del dolor, pues tampoco entendemos que detrás de todo proceso de dolor hay un conflicto de culpa. Y este conflicto de culpa, según el doctor Hammer, según todo lo que es la corriente de la biodecodificación, ellos explican que es una forma incluso de autoinfligirnos castigo. El dolor es una forma de pagar nuestras culpas. Por eso es que mucha gente, de alguna forma, no busca la interpretación de qué es lo que le está generando ese dolor. Por eso es más fácil tomarme un analgésico, ya sé que después de que pase el efecto del analgésico, que mi cuerpo lo deseche, pues ya otra vez voy a volver a tener ese dolor. Porque todo dolor va a estar relacionada con alguna situación en nuestro subconsciente. De eso no vamos a hablar hoy. O sea, estos temas son sumamente profundos, pero más o menos para que ustedes se vayan dando cuenta de lo que implica una dolencia. ¿Okay? En clases posteriores iremos desmenuzando estos aspectos relacionados a ciertos tipos de dolor. Bueno, continuamos. Vamos a hablar ahora de lo que son las vértebras. Si decimos que el Healy o esta clase se trata de trabajar el dolor, aspectos que ya vimos, pero ahora sobre la espalda baja, en la espalda baja literalmente tenemos lo que son las lumbares, que son parte de las vértebras de la columna vertebral y también del sacro. Vamos a ver, a identificar cuál es la función, repito, no es una clase de anatomía esta, pero no está de más repasar algunos aspectos de lo que hacen las vértebras con relación a nuestro día a día, porque cada zona de nuestra columna vertebral están relacionadas con diferentes fases. Veámoslo, por favor. Vértebras. Las vértebras tienen el sentido común de protección de la médula espinal, soporte de la estructura y movimiento. En particular, cada vértebra tiene el sentido de proteger y distribuir el sistema nervioso central en relación a sus conexiones. Cada parte del cuerpo y su sintomatología o patología aluden a un conflicto informacional y emocional que debe ser decodificado para entender el origen o causa de la enfermedad. Concretamente, las lumbares aluden a conceptos de supervivencia básicos y con su movimiento a las relaciones sexuales. Fíjense, esta parte de las vértebras, ahorita vamos a irlo desmenuzando, tiene mucho que ver con aspectos. Tengan esto en mente, por favor, manténganlo en mente durante toda esta clase. Tiene que ver con aspectos de supervivencia básicos y con la proliferación de la especie. ¿Ok? Entonces, de entrada, las vértebras tienen que ver con esos aspectos. Sigamos entendiendo. Las vértebras lumbares se localizan en la porción inferior, zona o región lumbar, de la columna vertebral, inferior a la caja torácica y superior a la pelvis y el sacro. Esta zona está llena de líquido cefalorraquídeo. Ya que estas vértebras son principalmente responsables de soportar el peso del tronco superior y permitir el movimiento, lógicamente son los segmentos más fuertes y voluminosos de todas las partes de la columna vertebral. Cada lumbar tiene conexiones nerviosas específicas con otros sistemas de órganos y sus propios conflictos. Esto también es muy importante que ustedes lo vayan conceptualizando. Si alguna vez lo escucharon o ya lo saben, qué bueno, pero para los que no, las vértebras, como lo vemos en la imagen, desde la lumbar 1 hasta el sacro, es una zona muy especial. Es una zona muy resistente, muy fuerte. Es una zona que trabaja junto con lo que son la pelvis o las caderas, los huesos de la cadera, para poder darle sostén a todo lo que es los órganos superiores,
todo lo que es el tronco, todo lo que es la caja torácica, etcétera. Pero un dato muy interesante, repito, no lo vamos a hablar ahorita, pero para que se vayan dando cuenta de qué es lo que pasa aquí. En esta zona, en esta parte, prácticamente en la lumbar 1, termina todo lo que es, lo que es la médula. La médula es parte del sistema nervioso central, pero en esta región que ustedes están viendo, entre la lumbar 1 y el sacro, hay una gran acumulación de líquido cefalorraquídeo. Este líquido es un líquido protector, es un líquido importantísimo para todo lo que es el sistema nervioso central, para que el sistema nervioso en general funcione. Tiene otros aspectos energéticos que ahorita no vamos a considerar, pero que cuando nosotros movemos este líquido cefalorraquídeo y lo movemos a través de todo lo que es la columna vertebral y llega hasta el cerebro, la sensación de bienestar, de placer, lo que conocen, lo que en el pasado se le conocía como el kundalini, es lo que genera el movimiento de este líquido. Cuando nosotros comprendemos esto, y tengo yo alguna dolencia, también es importante ir considerando esta condición. Repito, esto lo veremos en clases posteriores, hablaremos muchísimo más de esto, la relación de este líquido con, por ejemplo, con la glándula pineal, cómo este líquido evita incluso que la glándula pineal se atrofie, la estimula, hace que si se está petrificando, por decirlo de una manera, empiece a funcionar nuevamente. En fin, o sea, el líquido cefalorraquídeo tiene una importancia de verdad muy, muy valiosa dentro de lo que es nuestro estado de bienestar y dentro de nuestros procesos evolutivos. De hecho, curiosamente, en estos vértebras, desde la lumbar 1 hasta el sacro, literalmente tenemos relacionados 3 sistemas energéticos. Recuerden que dentro de lo que es la medicina cuántica, lo que conceptualizamos como medicina cuántica o medicina informacional, existen y consideramos nosotros en el Healing centros energéticos a los cuales denominamos como chakras. Los chakras son centros de energía. No solamente son centros de energía que dicen, ok, son vórtices de energía que giran y que manejan emociones, etc. No, manejan mucha información, ellos son las que contienen incluso la información que nos compete en nuestro campo informacional individual y generacional. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que yo he vivido durante mi vida presente, olvídense de si ustedes creen en vidas pasadas o las vidas futuras o la inmortalidad del alma, olvidémonos de esto. Todo lo que yo vivo en mi vida presente se almacena en este sistema energético llamado chakras. ¿Okay? Bueno, lo interesante es que en este sistema de las lumbares y de la espalda baja, que repito, lumbares y sacro, que es el tema que estamos hablando hoy, en este sistema encontramos algunos sistemas energéticos, como es empezando desde la lumbar 1 hacia abajo, vamos a empezar por lo que conocemos como el chakra del plexo solar. Cuando el chakra del plexo solar está mal, está en desarmonía, tiene conflictos informacionales, porque eso es lo que lo puede desajustar primeramente. Recuerden que dentro de la medicina informacional o cuántica, todo lo que yo vivo, todo lo que yo conceptualizo y estoy consciente de ello, es el resultado de la información que está detrás de. Entonces, la información, si la información que conforma alguna o está relacionada con alguna patología es literalmente una información patógena, entonces mi sistema energético llamado chakra es el que va a empezar primero a desajustarse. Antes de que cualquier enfermedad o cualquier sistema de los procesos tanto energéticos, nerviosos, neuronales, fisiológicos, metabólicos, bla, 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 del cuerpo se manifiesten, primero se van a desarmonizar estos centros energéticos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque pocas veces vemos la relación que existe entre una patología, en este caso de la espalda baja, junto con los centros energéticos. Pero lo interesante es que Healy sí lo hace. Y a veces, cuando nosotros estamos analizando o escaneando alguna situación,
Healing nos va a referir que analicemos estos centros energéticos. Todo depende de cómo hayamos planteado la intención para hacer el escaneo. Bueno, curiosamente, el primer chakra que está relacionado con las lumbares, con la lumbar 1, es el chakra del plexo solar. ¿Qué pasa cuando este chakra está en desarmonía? No está fluyendo bien porque tiene algún conflicto de información, ya sea de creencias o ya sea de convicciones, e incluso de pensamientos. Bueno, veamos más o menos qué puede llegar a pasar cuando este chakra está en desarmonía. Disarmonía. Persona ególatra, egoísta, egocéntrica. Cuando este chakra está desequilibrado, es muy fácil enojarte y creer que tu enojo es justificado. Manipulas y te da miedo dejar ir el control. Te es muy importante sentirte aceptado. Evitas cualquier reto desconocido, te cuesta trabajo lograr lo que te propones. Eres muy competitivo en todos los aspectos de tu vida y tienes baja autoestima. Puedes desarrollar artritis, úlceras gástricas, afecciones del colon e intestino, pancreatitis, diabetes, indigestión crónica o aguda, anorexia o bulimia, disfunción hepática, hepatitis, disfunción suprarrenal, problemas de alimentación, fatiga crónica, espasmos y desórdenes musculares, anemia, entre otros padecimientos. Todas estas condiciones de malestar o de enfermedad o de padecimientos están relacionados íntimamente con la desarmonía o disarmonía de este centro energético. Es decir, cuando yo tengo actitudes ególatras, egocéntricas, manejo mucha ira, manejo las emociones que están relacionadas con los órganos que están asociados a este centro energético, bueno, las emociones que voy a manejar van a generar ciertos sentimientos que van a empezar a generar cierta vibración, cierta frecuencia, cierta resonancia, que tarde o temprano van a afectar al sistema energético del cuerpo. Este sistema energético, recuerden, está compuesto específicamente por lo que es el sistema nervioso y por el sistema de meridianos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que toda enfermedad va a tener como su origen el desajuste dentro de estos centros energéticos. Ya la sintomatología, cuando nosotros no entendemos que estos padecimientos están siendo generados porque nosotros hemos descuidado, como lo comentábamos hace rato, ciertas virtudes, ciertas cualidades espirituales, ciertas, ¿cómo se llama esto? Pues sí, frutos del espíritu que no atendemos en nuestra vida, y este centro energético empieza a trabajar de una manera no equilibrada, no estamos haciendo el proceso evolutivo de evolucionar, porque al final de cuentas para eso, de eso se trata la vida. Todos estamos aquí para aprender y evolucionar. Cuando yo estoy concentrado en mí mismo, cuando mi ego es más grande que otras cualidades que tengo, que también puedo desarrollar, pero que no lo estoy haciendo, bueno, esto empieza a generar padecimientos en los órganos. Y estos padecimientos en los órganos, tarde o temprano, decíamos hace ratito, va a afectar los sistemas energéticos del cuerpo. Y esta va a empezar una desarmonía de donde uno entra en primero en conflicto. ¿Y qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, aquí a veces, las mismas condiciones de desajuste energético de este centro va a generar condiciones de patología en los órganos o va a generar condiciones de desarmonía en el sistema energético asociado a estos centros. Entonces, cuando yo estoy consciente de ello y estoy consciente de que este chakra está relacionado con esas lumbares, bueno, entonces tengo que ir relacionando toda dolencia, absolutamente toda dolencia de estas vértebras con un desajuste energético en primera instancia. Y este desajuste energético, comentábamos, es el desajuste por tener información errónea o información patológica. Esta información pudo haber sido, normalmente es heredada. Segundo, es imputada. Y tercera, es adoptada. Entonces, cuando yo ya identifiqué
ese tipo de información, esas creencias, esas convicciones, me están haciendo daño, me están generando, están relacionadas con mi ego, y mi ego me está generando problemas digestivos, todo lo que ya vimos en la diapositiva pasada, bueno, entonces ya queda en mí si hago caso o no, o hago los cambios o los ajustes que deba yo hacer. Es todo un proceso. Pero como no es nada sencillo, no es nada rápido y no es nada fácil, normalmente pues nos olvidamos de eso tomando, como decíamos hace rato, algunos fármacos, tanto de origen químico como de origen natural, para surfear esas condiciones. Pero no hemos hecho ninguna transformación. Entonces, esto tarde o temprano va a empezar a manifestarse en la parte más medular de nuestro ser, que es el sistema óseo, y sobre todo en el sistema de las vértebras. ¿Ok? Bueno, también tenemos en este sistema lo que es el sistema de energía llamado el chakra del sacro. Se le conoce como tal, el chakra del sacro, porque tiene una injerencia sobre las vértebras, sobre las lumbares inferiores. Prácticamente de la cuarta hasta la mitad de lo que es el sacro está relacionado con este chakra. ¿Ok? Lo que pase con este chakra va a afectar a estos aspectos. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos mal este chakra? Bien, veamos los aspectos negativos de qué puede pasar, al igual que con el del plexo solar. Disarmonía. Si el segundo chakra del cuerpo humano está en desequilibrio, tendemos a la rigidez, a los sentimientos de culpa, de relaciones irresponsables, el mundo parece estar sin vida. Hay poca pasión y no tienes opiniones sobre las cosas, tu cuerpo no encuentra motivación. A nivel físico, si el segundo chakra se encuentra en desequilibrio, se manifiesta en problemas de riñones, de genitales internos, de vejiga, de vías urinarias, de colon, de recto, de próstata, de caderas, del sacro, de órganos reproductores. También tiendes a estar flojo y encogido, miedo a la sexualidad, infertilidad o miedo al embarazo, insatisfacción en la esfera sexual, miedo al fracaso, impotencia, frigidez, lumbalgia, baja libido, y problemas reproductivos y creativos en todas las áreas de la vida. Pecado capital, lujuria. Miren, cuando yo comprendo esta situación y ya estoy consciente de que cualquiera de estas condiciones, como las que vimos anteriores, y es más, todas, las que ya platicamos, todas, van a estar siempre relacionados con un centro energético. Siempre que ustedes traten una patología, volteen a ver a los chakras, a menos de que la patología ya requiera de medidas extremas como la cirugía. Y aún así, volteen a ver a los chakras para ayudar a la recuperación. Cuando ya hay un desgaste, ya la situación está crónica, ya hay una degeneración de la zona del órgano, del tejido, y hay que tomar, repito, medidas extremas, como puede ser incluso también un método como la radioterapia, la quimioterapia, la cirugía, la extracción, la amputación, todo ese tipo de medidas ya extremas, que no estamos en contra de ello, que quede claro. Lo que estamos en contra es que sea la primera opción terapéutica. ¿Ok? Bueno, cuando ya al individuo ya no le queda de otra más que sujetarse a este tipo de medidas, siempre utilicen chakra. Porque el chakra es donde, repito, está contenida la información que llevó al individuo a degenerarse a ese nivel. Si estamos en una condición aguda, es decir, reciente, temporal, por ejemplo, supongamos que tengo una cistitis, una infección en las vías urinarias y me arde al orinar. Perfecto, eso todavía no es algo crónico. En ese momento, volteen a ver a los chakras, volteen a ver en este caso al centro energético que le corresponde, que en este caso sería el chakra del sacro, porque está relacionado con todos esos órganos. De hecho, todos los órganos y todos los sistemas tienen una relación y una correlación primaria con los centros energéticos llamados chakras. ¿Ok? Entonces, por favor,
Esto lo estoy nada más mencionando como algo que sí tienen que empezar a ver, y esa es la razón del por qué Healy tiene un programa al que le conocemos específicamente como Aura, que trabaja los chakras, donde me hace un análisis de cómo están estos chakras, en qué fase estoy atorado o qué es lo que debo trabajar para surfear o para superar o trascender alguna condición que me está llevando a tener una patología. Pero aparte de esto, también tenemos en la app de resonancia, tenemos el programa de chakras, y es donde también podemos analizar de manera muy específica y preguntar y consultar a Gili cuáles son los chakras relacionados con alguna patología o cuáles son los chakras que puedo utilizar para corregir alguna patología. Son dos cosas diferentes. Ahorita haremos un estudio al respecto. Y aparte de eso, pues tenemos la app azul, donde podemos, digo, perdón, rosa, que ahora se llama Gili 2, si no mal recuerdo, es donde literalmente podemos aplicar las frecuencias en microcorrientes y también a través de campos magnéticos pulsantes para poder armonizar ya de manera más física, más directa, no solamente informacional, los chakras, para que entonces este centro de energía se empiece a equilibrar y automáticamente, haciendo nosotros conscientes lo que tenemos que trabajar en armonía con los tratamientos de Healy, pues empezamos esa trascendencia, esa evolución, pasito a pasito. ¿Vale? Y entonces ya voy a dejar de sentir esa cistitis, ese ardor al orinar, o incluso esa molestia de próstata, o esa molestia de sacro, esa molestia de dolor de espalda baja. Pero todavía no entramos a ese tema. ¿Ok? ¿Sí va quedando claro más o menos? ¿Se va entendiendo lo que estamos queriendo decir? Bien, escucho yo. Sí, Perfecto. solo hay una pregunta de Lorena Silva. ¿Toda dolencia puede ser heredada, imputada? Y la tercera, ¿cuál es? Más bien toda dolencia, no, toda creencia, ¿ok? Toda creencia que va a llevar a una dolencia, obviamente. Puede ser, principalmente nos heredan eso nuestros padres, el entorno familiar. Después nos la imputan el entorno social. Y el tercero son las adoptadas, las que yo empiezo a investigar, yo me meto en alguna corriente filosófica o religiosa o política, etcétera, son las que empiezo a adoptar. Pero eso no quiere decir que lo que yo crea está correcto, sea verdadero, o sea así, sea la verdad. ¿Ok? Te sigo, Gina. Lisa Alvarado te dice, buenos días, tengo el coxis metido a 90 grados de nacimiento. ¿Será que esto puede ser causa de desequilibrio en mi chakra sacro y de raíz? Sí, Últimamente siento mucho dolor en esa zona lumbar. sí. Y ahí en la genealogía hay información, vamos a verla más adelante, información que hay que transmutar, que hay que trascender. Al ratito vamos a ver esa información. Por el momento son las dos preguntas. Hay una mano levantada. ¿Quieres que la demos o ya más adelante para no perder el hilo de la Sí, grabación? la damos más adelante. Ahorita te damos la palabra, Pati. Muchas gracias. Bien, entonces, si estamos hablando específicamente de lumbares, pues hay que ir entendiendo por qué a algunas personas les duelen ciertas lumbares, por qué algunas en ciertas regiones les pueden tener un desgaste o una hernia discal, etcétera. O sea, no siempre son las mismas lumbares las que nos duelen a todos. Son diferentes zonas y diferentes regiones y diferentes intensidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ir desmenuzando las 5 lumbares y el sacro para comprender qué situaciones pueden estar relacionadas con estas dolencias, tanto a nivel fisiológico como a nivel informacional. Esto que estoy explicando no es algo que yo me lo haya inventado, es algo que literalmente el doctor Hammer y también Henry Corbera hablan muchísimo al respecto. Hay mucha información al respecto, pero no está de más repasar, para los que ya manejan lo que es la biodecodificación, eh, también es importante ver la relación que existe entre estas condiciones de las vértebras o del sentido de la enfermedad, junto con los centros energéticos, junto con los padecimientos físicos que pueden estar relacionados. Porque al final de cuentas, los usuarios de Healy nos vamos a enfrentar a esta situación y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Ok, ya me dijo que el problema está relacionado con este centro energético. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, pues esa es la intención de poder repasar este tipo de información. Veámoslo.
Lumbar 1. Áreas y partes del cuerpo. Apéndice, abdomen, pierna superior, tubo digestivo y colon. Posibles síntomas. Calambres, respiración difícil, acidosis y venas varicosas. Bueno, fíjense, la lumbar 1, pues literalmente está relacionada con estos órganos o con estas partes del cuerpo. Cuando yo tengo una condición de salud relacionado con estas partes del cuerpo, pueden pasar dos cosas. Primero, puede ser que esa condición de salud esté relacionada con esa lumbar, o bien, si mi estilo de vida, si mis hábitos están alterando estas partes del cuerpo, pueden afectar esa lumbar de manera específica. ¿Se entendió esta parte? O sea, no es una regla que la lumbar siempre va a generar estas condiciones. No. Sí es una regla que siempre van a estar asociados. Pero aquí el tema es identificar dónde empezó. Si empezó en los órganos o en las vértebras. Obviamente, si alguna de estas condiciones, por ejemplo, todo lo que son las piernas superiores, y en las piernas superiores yo tengo problemas de venas o de circulación, entonces sí debo voltear a ver lo que es la vértebra y preguntarle a la persona si tiene dolencias o molestias en esa región. Ahora, en estas condiciones, cuando hay un problema en las vértebras, y esta es la vértebra la que está generando la condición de malestar, y ya lo identifiqué, y ya hice yo todo un análisis de la persona, a ver, todo cuadra y todo me indica que esta vértebra está mal, entonces tengo que voltear a ver qué está pasando con esa vértebra. Tengo que ver cuál es el conflicto no resuelto a nivel de información que me está generando problemas. ¿Cómo sé cuáles son esos conflictos? Veámoslos. Conflicto. Conflictos de guarradas. Miedo a que nos traicionen. Entre la lumbar 1 y la lumbar 2. Conflicto de pérdida. Conflicto de cochinada y conflicto indigesto en una tonalidad de pérdida de dinero. Bien, fíjense. Estas son las condiciones que puedo yo estar viviendo en mi vida que no pude asimilar, superar, trabajar, transmutar, transformar y que las traigo ahí. Un conflicto, como dice aquí, de guarrada. Decimos aquí en México, de gachada. Cuando alguien te hizo algo, dices, híjole, es una ignominia, pues, ¿ok? Es algo que no tiene nombre y me ofendiste y me lastimaste y no lo supero, ¿ok? Y por ende, siempre voy a andar viviendo con ese temor a que me traicionen. Entonces, ese conflicto puede ser incluso, está relacionado normalmente, digo, no es una regla, pero con cosas materiales. Cuando yo empiezo a perder lo que yo considero como mío. Entonces, cuando alguien, puede ser una herencia, puede ser un empleo, puede ser una posición, un puesto, una posición dentro de la familia, una familia, etcétera. O sea, todo ese tipo de condiciones pueden estar relacionados con este conflicto de lo que yo considero como guarrada o gachada. Pero ojo con esto, es como lo considero yo. Porque a lo mejor la otra persona dice, es que no, así no fue mi intención, o no lo hice con ese propósito. Es más, mi papá me heredó ese terreno desde antes de que se muriera y me dijo que era para mí. Y a lo mejor así fue, ¿ok? Pero este tipo de condiciones, en cómo yo lo vivo, en base a mi nivel de evolución o de conciencia y de conocimiento, es lo que va a generar este tipo de conceptos, de creencias o convicciones que me va a hacer sentir de cierta forma. ¿Ok? Ahora, recuerden, esta condición puede generar alteraciones en esta vértebra, aún cuando esto no se presente con dolor. ¿Se entendió esta parte? Porque decíamos hace ratito, el dolor es la somatización de un conflicto de culpa, el cual me inflige autocastigo. ¿Ok? Entonces, conforme la situación va sintiéndose o se va
vibrando durante un tiempo prolongado, el de que yo mejor me alejo de mi familiar o de la persona que siento que me hizo esa guarrada. Con el tiempo esto, el no afrontar las cosas, el no tener la madurez emocional e intelectual o mental, de decir, oye, me lastimaste, me hiciste sentir así, etcétera, etcétera. El no arreglar las cosas, con el tiempo, esa condición, aunque desde mi punto de vista estoy en el correcto, me va a hacer sentir culpable. Y es donde el dolor se va a empezar a manifestar. ¿Se comprendió esto? O más o menos. ¿Sí? O sea, antes del dolor incluso puedo tener problemas digestivos, puedo tener a lo mejor estreñimiento, puedo tener colitis, puedo tener problemas de piernas, de varices, etcétera, todo lo que ya platicamos. Pero en esa región todavía no hay dolor, porque todavía no se ha desarrollado el sentimiento de culpa. Y cuando nosotros empezamos a sentir culpa y vergüenza, entonces estamos vibrando en una resonancia muy baja que literal, esas frecuencias, esa resonancia de mi nivel de conciencia va a generar o va a gestar condiciones de enfermedades que van a degenerar en muerte. ¿Me expliqué? O sea, a veces uno dice, no, pues mejor me sigo tomando mi fármaco, mi ketorolaco y demás, y todo ese tipo de cosas, o me pongo mi guante de marihuana y no pasa nada. Pues no, sí, sí pasa, porque al final de cuentas, la enfermedad, la situación, no la usaste como trampolín para evolucionar. ¿Ok? Bien, continuamos. Vemos la siguiente, la segunda lumbar. Un segundo. Lumbar 2. Áreas y partes del cuerpo. Apéndice, abdomen, pierna superior, tubo digestivo, intestino grueso, anillos inguinales. Posibles síntomas. Estreñimiento, colitis, disentería, diarrea, algunos estrangulamientos de hernias de disco. Entonces, fíjense, siempre que yo vaya a tener algún problema de salud con relación a estos órganos, sobre todo los viscerales, tengo que también voltear a ver cómo está la conexión de esta vértebra. De hecho, dentro de lo que es la técnica de la electromedicina, yo puedo poner los parches, en este caso de Healy, puedo poner los electrodos, los autoadheribles, a un lado, uno de un lado, en el caso del lado derecho, puedo poner la polaridad negativa y del lado izquierdo la polaridad negativa. Entonces, digo positiva. Entonces así creo un campo y le pongo tratamiento. Puede ser simplemente para dolor crónico, porque me está doliendo ahí, o si tengo dolor de estos órganos. Y trabajo las dolencias o las condiciones desde la vértebra, desde el sistema nervioso. Si tengo, por ejemplo, estreñimiento, con esa ubicación de esos parches también lo puedo hacer. O sea, todo lo que esté relacionado con estas condiciones o con estos órganos, puedo trabajarlo con Healy a través de eso. Ya haremos más demostraciones en el futuro al respecto de esto. Pero todas estas condiciones de salud o síntomas y órganos relacionados pueden trabajarse o van a estar siempre relacionadas con esta vértebra número 2. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la condición o qué es lo que llevó, qué conflicto llevó a que esta vértebra se enfermara? Veamos. Conflicto. Conflictos de guarradas. Conflictos con tener que dejar las cosas. Conflictos de desvalorización por saturación, algo que he tenido que aguantar por mucho tiempo. A la derecha. En relación a la familia. A la izquierda. En relación al trabajo. Entre la lumbar 2 y la lumbar 3. Gran desvalorización de sí mismo. Conflicto de cochinada y conflicto indigesto en una tonalidad de pérdida de dinero. Conflicto con el embarazo. Fíjense, no sé si recuerden, en alguna clase como esta hablamos de la ansiedad. Y decíamos que la ansiedad no es otra cosa más que un conflicto de desvalorización. ¿De acuerdo? Para los que estuvieron en esa clase. Bueno, pues curiosamente, cuando hay ansiedad, hay problemas digestivos. Cuando hay falta de valorización, existen todas este tipo de condiciones sintomáticas, pero también están relacionadas tanto con la lumbar 1 como con la lumbar 3, pero digo, perdón, 2 y 3.
Pero específicamente la lumbar 2 tiene que ver con estos aspectos de conflictos de guarradas, pero que yo estoy consciente que me hicieron esa agachada o esa guarrada porque no me sé valorar a mí mismo, porque no sé poner límites, porque no sé decir por el momento, a ver, espérate, hasta aquí podemos llegar, vamos a platicar. Y eso no necesariamente quiere decir que estás rechazando a la persona. No está diciendo que estás, es como cuando, por ejemplo, cuando nuestros hijos hacen una guarrada, hacen una agachada a la familia, a nosotros, no los dejamos de amar por eso, pero les ponemos un límite. A ver, espérate. Vamos a platicar, tienes que pagar esta consecuencia, tienes que hacer esto, pero lo seguimos amando. En el caso de nosotros, cuando no sabemos manejar estas situaciones y tenemos que seguir de alguna forma relacionado con esta situación, porque no nos podemos deslindar o no debemos deslindarnos, pues obviamente es decir, a ver, ponemos límites, pongo mi posición, pongo esa valorización y todo sigue fluyendo bien en base a nuevos acuerdos. Porque recuerden, todo contrato para eso existe, para cancelarlo y poder recontratar. Ese es uno de los valores de los contratos. Sabes que esta cláusula ya no aplica, este acorde que tú y yo quedamos ya no funciona, vamos a renegociar. Si eso lo hacemos en la vida cotidiana, en lo legal, y lo hacemos incluso en los contratos de vida, de existencia, ¿por qué no hacerlo en las relaciones con los demás? Porque miren, un detalle bien interesante. Decíamos que estas vértebras que están relacionadas con este chakra tienen que ver con mi ego. Si mi ego es más grande que mi voluntad de llevar la fiesta en paz, pues entonces nunca voy a lograr hacer eso. Entonces no voy a trascender y como decimos, tarde o temprano la conciencia o te acusa o te excusa la conciencia. Y cuando tú sabes que hiciste algo mal contigo mismo o sea, o para con otros, eso te va a hacer volver a sentir en culpa. Y la culpa, ya dijimos, es lo que está detrás de toda dolencia. Y así es como se desarrollan los padecimientos. Bueno, ¿cuál es ya vimos el conflicto? Ahora veamos lo que pasa con la vértebra número 3, la lumbar 3. Lumbar 3. Áreas y partes del cuerpo. Órganos sexuales, vejiga, rodilla, útero y la próstata. Posibles síntomas. Problemas de la vejiga, problemas menstruales, abortos, impotencia, incontinencia urinaria, dolores de rodillas. Ok, y volvemos a lo mismo. O sea, exactamente, si se dan cuenta, cada lumbar, por sus conexiones nerviosas, con otros sistemas, pues se van a empezar a reflejar en diferentes partes, ¿no? De hecho, aquí ya a partir de la lumbar 3, ya estamos hablando del centro energético que conocemos como chakra del sacro. El chakra del sacro ya tiene una injerencia, una conexión más directa con esta lumbar y con todos los sistemas que esto genera. Ya vimos que cuando estamos en alguna situación de conflicto de relaciones, este chakra se va a manifestar, se va a empezar a desarmonizar y todas las condiciones que están relacionadas o todos los órganos y sistemas que estén relacionados con este chakra, con relación a las relaciones, se va a empezar a manifestar en nuestra vida. De hecho, este es el chakra donde literalmente, literal, hacemos contacto para poder subsistir con la especie. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos relaciones sexuales y procreamos a nuestros hijos, o cuando nos procrearon, nuestros padres unieron estos dos centros energéticos. Entonces, de entrada, todo conflicto que tenga que ver con este centro energético y con todas estas condiciones de salud que estamos platicando, tienen que ver con conexiones más personales, a lo que yo ya considero algo cercano o íntimo. Puede ser incluso un amigo o puede ser un compañero de trabajo que yo le tengo mucha confianza o afecto. Cuando empieza a haber este tipo de conflictos, este chakra se va a alterar y va a reflejarse en estas zonas que ustedes están viendo ahí en color rojo, tanto en las zonas genitales como incluso en las rodillas. Ya hablaremos de las rodillas, ya hablaremos de otras partes que tienen relación con todo esto. Bien, ¿cuál es el conflicto de esta lumbar? Veamos. Conflicto. Conflictos relacionados con la sexualidad.
Conflictos de marcado de territorio con desvalorización. Gran desvalorización por haber quedado embarazada fuera de la norma social. Conflictos de culpa y odio a sí mismo por violencia sexual. Fíjense, comentábamos eso, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con los aspectos sexuales, específicamente esta lumbar 3. En la parte de arriba dice que las partes del área del cuerpo que están dañadas, por ejemplo, puede ser ahí la próstata. La próstata, desde un punto de vista del sentido, tiene que ver con no ser lo suficientemente hombre para mi pareja. Por eso, muchas personas, sobre todo, o sea, obviamente los hombres, después de cierta edad, buscan literalmente relaciones con personas mucho más jóvenes que ellos, por varias razones. O sea, al final de cuentas, hay todo también un tema ahí del inconsciente que hay que trabajar y entender, pero por decirlo de una manera energética, para chupar energía, ¿vale? Pero en el pecado está la penitencia. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de cuentas, cuando una persona tiene una relación dispar por edad, por niveles energéticos, intelectuales, bla, 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 y se relaciona un hombre con una mujer menor, la mujer obviamente le va a demandar más relaciones sexuales porque está en su apogeo y este hombre ya está en declive. Esa condición de no poderle dar o poder satisfacer sus necesidades fisiológicas y económicas, o esa estabilidad que la pareja nueva refiere, va a generar conflictos de relaciones. De hecho, el dejar un matrimonio, romper un matrimonio por empezar una relación con una persona más joven, ya desde ahí ya está mal este chakra. Y ya es la antesala para que se empiecen a desarrollar problemas en las lumbares 3, y esto obviamente va a generar problemas o inflamación de estos órganos sexuales, no solamente de la próstata, incluso de todo lo que es el órgano genital como tal, no va a funcionar bien. No importa cuánto ginseng nos tomemos, no importa cuánto Viagra tomen las personas, o sea, no. Aquí al final de cuentas es una desarmonía de este centro, de este chakra del sacro. Y se va a somatizar o se va a manifestar a través de las dolencias de esa espalda baja. Entonces, si yo tengo específicamente una dolencia en esta región, debo analizar qué conflicto tengo con relación a este tema que estamos hablando. ¿Qué problema? ¿Cómo está mi relación sexual? ¿Cómo está mi satisfacción sexual? ¿Cómo está mi relación íntima, no solamente sexual, sino afectiva, con mi pareja y con mis seres amados o queridos? ¿Ok? Entonces, siempre que ustedes analicen esta condición de la lumbar 3, que es una de las que más duelen, entre la 3 y la 4, ahorita vamos a ver la 4, son cosas que tenemos que ver, y más cuando están relacionadas con algunas de las sintomatologías que estamos platicando. ¿Ok? Veamos la lumbar 4. Lumbar 4. Áreas y partes del cuerpo. La próstata, el cuerpo uterino, el nervio ciático, los músculos lumbares, del sacro, de la cadera, piernas inferiores, tobillo y pies. Posibles síntomas. Mala circulación de piernas, tobillos hinchados, pies fríos, debilidad de piernas, calambres de piernas. Bien. De hecho, como lo vemos en la imagen, ahí la zona que incluso está más relacionada con la lumbar 4 es los tobillos. Si nos vamos un poquito a lo que es el sentido del funcionamiento de los tobillos literalmente son los que cargan todo, al igual que esta lumbar. Son los que nos permiten movernos, son los que nos permiten avanzar en la vida, son los que me permiten incluso estar bien plantado. ¿Ok? Cuando yo tengo conflictos de esta lumbar y están relacionados con este tipo de características que estamos viendo ahorita, y en esta zona de los pies, entonces tengo que voltear forzosamente a ver qué está pasando con esta lumbar y voltear a ver sus conflictos. ¿Cuáles son estos conflictos? Veámoslo. Conflicto. No soy como los demás. No pienso como todo el mundo. Conflictos por parejas mal combinadas. A la derecha, conflictos de no respetar las normas en la familia. A la izquierda, no respetar las normas en relación a lo externo, al trabajo.
Entre la lumbar 4 y la lumbar 5. Me siento diferente a los demás, las mujeres respecto a la familia, los hombres respecto al trabajo y problemas con las normas y las reglas. Conflicto de no recibir más ternura. Desvalorización en un desplazamiento. Desvalorización sexual. Sensación de no ser como los demás. Cuando tengo estos conflictos donde no encajo, donde no me siento bien, o donde tengo conflicto con las normas sociales o con las normas laborales o con las normas del grupo, qué sé yo, todo esto, voy a sentir molestias ya sea a la derecha o a la izquierda, voy a tener estas molestias que estamos comentando, esta sintomatología y obviamente, desafortunadamente, la mayoría de estas condiciones es lo que conocemos como una lumbalgia. Se asocia con una lumbalgia o literalmente en esta sección muchas corrientes médicas lo relacionan con inflamación de los discos, con una hernia discal, con un desgaste de esta vértebra, ¿con qué más lo relacionan? Con una lesión, una caída, etcétera, etcétera. De hecho, una caída y un golpe en esta región no es accidental, es parte de ese proceso de información que me está diciendo el cuerpo. Voltea a ver, por favor, esta zona requiere atención. No fue casualidad el por qué te golpeaste bajando las escaleras en esta zona, ¿ok? O por qué te lesionaste cargando una caja, porque a veces pensamos que esto fue por estar haciendo muchas cargas. Y la realidad es que de veras tendríamos que cargar demasiados kilos todo el tiempo para poder lesionarnos de esta forma. ¿Existen ese tipo de cosas? Sí, obviamente. ¿Quiénes lo hacen? Pues los cargadores. O sea, gente, por ejemplo, los albañiles, la gente que mueve grandes paquetes en la espalda, en la cabeza, etcétera. Pero es, al final de cuentas, no es la regla, sino todos esos cargadores tendrían específicamente lesionada esa vértebra. ¿Se entiende? Más bien, hay un aspecto que está relacionado con algún conflicto informacional que me está generando esta situación en donde yo simplemente no soy como los demás, no encajo, ya sea por egocentrismo o simplemente porque mi resonancia, mi simpatía con con algún tipo de grupo, sociedad o familia, lo que sea, simplemente ya no cuadra. Ya mi nivel de evolución me exige moverme. Porque recuerden que dijimos que las lumbares tienen que ver con la supervivencia, tienen que ver con la movilidad. ¿Ok? Entonces, cuando yo ya necesito moverme y tampoco me estoy moviendo porque no, algunas circunstancias me tienen atado, pero mi alma ya me dice, mi centro energético, mi chakra me dice, ya muévete de aquí, por favor, ya es tiempo de trascender porque tú ya no cuadras en este entorno y no lo haces, entonces ahora lo va a hacer a través de la manifestación de dolor. ¿Ok? Y de la última lumbar está la quinta. Veámosla. Lumbar 5. Áreas y partes del cuerpo. Piernas, tobillos y pies, colon, próstata y nervio ciático. Posibles síntomas. Ciática, lumbalgias, cistitis, dolor de espalda. Curiosamente, aquí sí, cuando ya hay una lesión, aquí está relacionado con lo que habíamos dicho, que tiene que ver con el lúmbago, pero tiene mucho que ver con los aspectos de la sexualidad. ¿Por qué lo decimos? Miren, veamos el conflicto específicamente cuando a veces incluso tengo yo esta sintomatología como una ciática, una lumbalgia, una cistitis o un dolor de espalda. Todo este tipo de cosas está muy relacionado con esto, lo creamos o no. Es en serio. Yo, a través de la práctica clínica que tuve y terapéutica que tuve durante bastantes años relacionado con esto, porque trabajamos mucho con esto, sí existe una relación prácticamente inequívoca de lo que está el conflicto relacionado con esto que vamos a ver. Conflicto. Conflicto de algo sucio. Conflictos con los colaterales. El 20% de los casos es un conflicto con mi vida. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué dirección quiero tomar en mi vida? El 80% es una acción equivocada en mi vida. Aparece dolor en la pierna izquierda. Conflicto de no decir mi fantasía sexual por miedo a ser juzgado anormal. A la derecha, culpabilidad con los allegados. A la izquierda,
cólera con los allegados. Entre la lumbar 5 y el sacro. Conflicto de desvalorización sexual por parte de nuestro entorno. Conflicto sexual horrible con desvalorización. Conflicto de ser traicionado, violado, violentado. Y fíjense, cuando nosotros tenemos esa condición, ese conflicto, y no hacemos nada, al igual que con la vértebra número 4, con la lumbar número 4, literalmente actuamos con una actitud ante la vida de hipócritas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que sabemos que no estamos a gusto, que no estamos cómodos, ya sea una relación, una posición social, un trabajo, en fin, alguna colonia, lo que sea, lo que ustedes quieran, imaginen, cualquier situación. Pero fingimos que estamos a gusto. A lo mejor yo ya ni siquiera amo a mi pareja, pero finjo que la amo, finjo que disfruto las relaciones sexuales con esta persona, finjo que vivimos una vida familiar maravillosa, feliz, finjo que tengo una economía favorable, envidiable, bla, bla, bla. O sea, todo lo que sea fingir y que yo no tome acción, porque recuerden, y siempre piensen en cuál es la acción fisiológica o mecánica de la región que está con dolor. Y repito, las lumbares al final de cuentas nos permiten tener esa flexibilidad, ese movimiento, tener movilidad junto con las caderas. Bueno, cuando yo ya no estoy moviéndome y empiezan esas dolencias, es precisamente, sobre todo en esta vértebra, la cuarta y la quinta, porque no cuadro, no estoy cómodo, estoy teniendo una falsa actitud de bienestar. Estoy siendo hipócrita conmigo mismo. ¿Se entiende? Y eso, volvemos a lo mismo, me hace sentir culpable, porque a lo mejor mi pareja ni sabe que yo ya no estoy a gusto, que ya ni la amo, que nada, pero pues estoy fingiendo que así es. Pero es que tenemos que dar una imagen ante la sociedad, por favor. Entonces, ¿cómo separarnos? Ya llevamos 20 y tantos años juntos, ¿no? Entonces, pero mis dolencias, ahí están. Obviamente, si esas dolencias con el tiempo no se atienden, después de ser una dolencia, como ustedes ya lo saben, es un proceso, entra en un proceso crónico degenerativo. Y esa degeneración va a terminar en una cirugía y van a decir, mira, pues es que cargaste mucho, desgastaste mucho, bla, 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 porque terminó en un proceso degenerativo, cuando en realidad no empezó así, no fue el origen. Y bueno, y por último, tenemos lo que es la parte del sacro. Vamos a ver qué es lo que hace el sacro. Sacro. Áreas y partes del cuerpo. Recto y llano. Posibles síntomas. Hemorroides y pruritis. Entonces, de entrada, si tengo yo un problema de hemorroides o de pruritis en esa región, tiene que ver con estos aspectos. Recuerden que el sacro, su nombre del hueso sacro, es un hueso, tan duro, es tan consistente, son literalmente otras vértebras que se juntaron, se fusionaron para darle soporte a todo lo que es la columna vertebral. Y se le conoce como sacro porque viene de la palabra sagrado. Es una de las vértebras de los sistemas óseos más consistentes, más duro, que incluso durante la cremación se tiene que triturar porque no se quema. Es muy, muy duro, es consistente. Entonces, cualquier conflicto como el que vamos a ver ahorita va a estar relacionado con las condiciones o problemas de este hueso. Veamos. Conflicto. Conflicto de instantes sagrados, conflicto de incesto o conflicto de dirección elemental o fundamental. Conflicto de lo sagrado. Los 6 instantes sagrados de la vida de una persona son: la concepción, el nacimiento, el paso a adulto, el ser padres, el ser abuelos y la muerte. Además deberemos tener en cuenta todo aquello que es sagrado para nosotros, es decir, en todo aquello sobre lo que nos basamos para construir nuestra vida. Conflicto sexual. Conflicto de incesto. Cuando el hombre llegó a ser el más fuerte de las especies, con el fuego y las armas, se dio cuenta que tener hijos con la familia producía disfunciones genéticas. La fidelidad de la pareja, además, también es algo sagrado. No tengo derecho a hacer el amor con mi hermano o hermana. Además, los conflictos de sexualidad depravada o equivocada, como tener un hijo con otra u otro,
Fíjense, todo lo que considere una violación, un pasar por alto o minimizar lo que para cada uno de nosotros es sagrado, va a generar conflictos en esta región y va a generar dolor. Hay gente que dice, es que me duele el sacro. Entonces uno dice, pues, ¿cómo te va a doler el sacro si el sacro no es una vértebra? O sea, no se mueve, ¿no? Sí se mueve. Es parte de esta espalda baja que también, como comentamos hace rato, tiene gran cantidad de líquido cefalorraquídeo y obviamente el sacro, de hecho, es el que bombea el líquido cefalorraquídeo para que llegue en aspecto, cuando hacemos algunos tipos de movimientos o ejercicios, para que llegue hasta el cerebro, para que proteja incluso el cerebro. Bueno, todo lo que sea una violación a lo que sea sagrado va a traer consecuencias y dolencias en esa región. Como menciona esta sección, hay aspectos en nuestra vida que son sagrados y el proceso de cada individuo es sagrado. Por eso, una de las reglas que nosotros debemos seguir dentro de lo que es el uso del healing es no analizar, no tratar sin el consentimiento de esta persona, porque su proceso, sin que él haya pedido la intervención o la ayuda, es violar lo que para él es sagrado. Es decir, si él se equivocó, él o ella, y gestaron un bebé cuando no era el tiempo, eso es parte de su proceso sagrado de ser papá o de ser mamá, y hay que respetar eso. Los procesos, por ejemplo, aquí dice, hay 6 instantes sagrados en la vida de cada uno de nosotros. El primero es la concepción, el segundo es el nacimiento, el paso es el crecimiento a ser adulto, el otro es el ser padres, el otro es ser abuelos, y por último la muerte. Esto dentro de lo que es nuestro proceso evolutivo individual en cada vida, son aspectos que debemos darle la santidad que se merecen. Si ustedes algún día llegan a ser abuelos o ya son abuelos, consideren es un regalo, es algo sagrado para ustedes, su posición es sagrada, entonces valórenla, igual si son papás, etcétera. E incluso cuando estamos ya en el proceso de fallecer, es un proceso individual, es un proceso personal también que debe ser considerado sagrado. Así como también algunos aspectos familiares con relación a los aspectos sexuales, ¿no? Entonces, hasta aquí es lo que llega la clase del día de hoy. Espero que esta información no haya sido tediosa o exageradamente aburrida. Es un poquito lenta, pero es importante ir desmenuzando para que no clasifiquemos, perdón, todas las dolencias como una lumbalgia o un lúmbago, ¿no? O simplemente un dolor de ciático. O sea, todo está relacionado con un conflicto informacional. Y si nosotros estamos manejando un equipo cuántico o de medicina informacional, es importante conocer y comprender lo que pasa para que la interpretación del análisis sea muchísimo más fácil. Entonces, creo que... ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Pues gracias por Bien, permitirnos ahí. hacerte el análisis. A ver, ¿nos puedes platicar un poquito por qué accediste a ser voluntaria en este escaneo que vamos a hacer? Ok, bueno, ya hace como 2 semanas que traigo un dolor muy, muy intenso. Ujú. Se me atravesó Semana Santa, no pude tener rehabilitación y fue así un dolor, bueno, ya lo había tenido antes, pero cuando desde que tuve el healing me pasé a dar terapias, lo básico, de estimulación, dolor en la espalda, manejé también mi chakra sacro, bueno, pues los chakras y lo que podía. Hace 2 semanas que no sé quién, ni siquiera podía lavarme los dientes, la inclinación a lavarme los dientes, ahí me quedé atorada. Tenía mucho dolor, no me gusta tomar medicamento. Yo soy terapeuta en masajes, yo como pude me saqué con el healing, con mis terapias, también hago biomagnetismo, pues saqué todo lo que pude alternativo. Ujú. Y pues ahí voy. Ya fui a rehabilitación, con fisioterapeuta, pero pues todavía sí. Ok, perfecto. A ver, voy a reiniciar esta sección, permítanme. Una Ajá. pregunta, Viri. ¿Ya tienes identificado qué te pasó? ¿Qué vértebra o qué zona lumbar fue la que está lastimada? Nervios ciáticos. Sí, yo doy terapias a domicilio y siempre ando cargando la cama. Es
el razonamiento lógico, ¿no? Ujú. Pero también hace como 6 meses, falseé el pie, caí en un hoyo, andaba pasando a mis perros, hice mal, y de hecho, o sea, ahorita viendo todo ese análisis, la molestia, o sea, me dolía un ardor en la espalda baja, en el ciático. Como soy terapeuta, pues según yo conozco más mi cuerpo, ¿no? De la anatomía, los músculos y el dolor. Me punzaba muchísimo el pie izquierdo. Ahí fue, y desde he tenido terapias, ya tengo 6 meses con ese dolor y no se me ha podido quitar. Es pues en el tobillo más o menos, pero me recorre toda la pierna izquierda. Ujú. Y en estos días ha sido un ardor desde el tobillo hasta el nervio ciático. Ok, Me paralizó hasta el cuello, ya no podía, me fue subiendo el dolor, parte derecha de la espalda, también identificado, y hasta el cuello no podía moverlo. Así excelente. estuve Ok, 12. entonces vamos a hacer el análisis, el escaneo, el término que queremos implementar es el escaneo. Recuerden que para que esto, Gili, nos pueda dar una respuesta muy específica o puntual, en cómo preguntamos, es en el pedir está el dar, ¿no? Entonces, si nosotros preguntamos de una manera muy puntual, eso es lo que vamos a ver en Gili. ¿Qué te interesa ver ahorita, Viri? ¿Cuál fue la causa o cuál es el tratamiento que debes llevar tú? ¿Qué es lo que te interesa más? ¿Por qué pregunto esto? Porque no es lo mismo. La respuesta va a ser completamente diferente al escaneo. Entonces, ¿a ti qué te interesa ahorita? Pues yo creo que el tratamiento. Perdona, casi no se escuchó, discúlpame. El tratamiento que debo llevar. Ok, perfecto. Entonces lo vamos a establecer así. ¿Qué tratamiento de los programas de Healy debe llevar Viridiana Herrera para sanar sus dolencias de espalda baja? ¿Te parece? Ok. Entonces aquí lo que vamos a hacer, tenemos varias formas para los que son nuevos. Una de las formas clásicas o más básicas para manejar el Healy es irnos a todos los programas. Aquí en esta sección hay que tener un poquito de cuidado, porque a veces le ponemos, a todos los programas le ponemos Mahili. He visto que ese ha sido un error recurrente y todo el mundo me dice, es que me manda Mahili. No, espérate, es que escogiste todos los programas de Mahili. Entonces nos vamos a ir a todos los programas de Healy para que haga un análisis puntual sobre los programas que le van a ayudar a Viridiana a tratar o sanar esas dolencias de espalda baja. Entonces ahí lo que estamos haciendo ya con la intención es hacerle, el Gili está haciendo ese diagnóstico, sí, ese análisis o diagnóstico de todo lo que con su contenido de información del software. Vamos a esperar. Ok, fíjense. Aquí me refiere Gili ya a un análisis con relación a un 60%. El porcentaje de relevancia no es sumamente alto, quiere decir que la situación ya no es una condición tan urgente, ¿ok? Ya no está tan resonante porque está dentro de los parámetros medios, y me habla de programas de Gili piel. Ojo con esto, antes de que ustedes saquen una conclusión, primero tienen que ver cuáles son la relación de todas las opciones. No se vayan por partes. Si ustedes lo segmentan, van a cometer el error de decir, bueno, ¿por qué me está diciendo piel? Casi siempre cometemos el error de preguntarle a Viridiana, Viridiana, ¿y tienes un problema de piel? Y dice, bueno, si ella dice sí, pues qué bueno. Y si dice no, no tengo nada. Entonces, ¿por qué dirá Gili eso? Ahorita vamos a interpretar esto. Luego, dice aquí, por segunda parte, programas de aprendizaje. La tercera es programas de belleza. Y por último, programas de ciclo profundo, perdón, programas de ciclo profundo y luego de bienestar. Bueno, de entrada, los primeros 3 opciones, todos son importantes, todos. Los 5 me dicen mucha información. Recuerden que la pregunta fue, ¿cuáles son los programas que le van a ayudar a Viridiana a quitar sus dolencias de la espalda baja? O sea, estamos hablando de un plan de tratamiento. Pero aquí Healy me está diciendo, antes de establecer un tratamiento, me está dando un resultado. ¿Qué quiere decir esto de programas de Healy piel?
con programas de aprendizaje y de belleza. Bueno, pareciera más bien un programa para cosméticos, ¿cierto? Más que de otra cosa. Y sin embargo, no es un problema cosmético. Dijimos que las dolencias de espalda baja tienen mucho que ver con esta parte de no encajo. Ya no estoy cómodo en esta situación, ya no estoy a gusto en estas condiciones o en este lugar o con esta relación, etcétera. O simplemente ya estoy hasta el gorro de esta condición económica, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿hay algo de esto en tu vida, Viviana? De lo que vimos en las diapositivas. ¿Nos puedes compartir un poquito lo que tú quieras? No es forzoso intimar, ¿ok? Pues no sé, no, siento que es un poco loco, pero como que estoy un poquito fuera de la Matrix y estoy como espectadora en muchas cosas. Me da un poquito de pena, bueno, pero siento que no encajo en la sociedad. De hecho, dejé mi trabajo, 20 años me dediqué a logística, ahora soy terapeuta, perdón, es logística, ahora soy terapeuta holística, estoy feliz con mi trabajo, pero siento que me siento incomprendida, como que no encajo con el sistema, muchas cosas, así como que dejé amistades, dejé familia, dejé todo, y ahora sí como que digo, ¿a dónde? Ni en la quinta ni en la tercera, no, estoy como que flotando un poquito. Bien, Yo ok. me siento así. Excelente, Viviana. Gracias por compartirnos cosas personales. Ahora, ¿hay alguna situación donde literalmente a veces tienes que dar una cara que no es lo que realmente sientes? Pues yo creo que en mis terapias muchas veces, pues siempre estoy dando ánimos, obviamente, a la gente y decir, por un lado estoy pensando, que está súper mal, no te puedo decir todo, y por otro lado, pues tengo que ser muy empática, escuchar, muy paciente, y está eso como que quisiera, despierta, o sea, ya, por favor, Claro. date cuenta, haz algo con tu vida, pero pues tengo que jugar con esa dualidad, ¿no? Ser empática. Bien. Otra pregunta en base a lo que Gili me está refiriendo aquí. ¿Te sientes que estás vulnerable? ¿Te sientes lo suficientemente protegida o segura? No. Ok. Por eso Gili me está sacando esta parte de Gili piel. Miren, aquí es donde de verdad les pido de favor, para los nuevos, para los que ya llevan tiempo, no los análisis o los escaneos que los hacen los equipos cuánticos, los verdaderos equipos cuánticos, siempre van a manejar arquetipos, a menos que la base de datos del sistema que ustedes estén usando sea muy amplio y entonces sí nos dé una respuesta muy puntual. Time Weaver, por ejemplo, que es el papá de Healy, sí lo hace porque su base de datos es sumamente grande. Healy, al ser una app, está limitado. Entonces, lo que está diciendo aquí, cuando habla de piel, tenemos que ver lo que representa el arquetipo de la piel. ¿Qué es la piel? La piel es literalmente mi primer órgano de desintoxicación, por un lado. Por otro lado, es un órgano de protección, de defensa, que está relacionado principalmente con los sistemas de defensa, tanto energéticos como físicos. Entonces, cuando a mí me sale esto, me habla precisamente esto que estamos diciendo. Se siente vulnerable y también hay un problema de contacto. Ahorita lo vamos a hablar. Entonces, la piel para eso me sirve. Es mi primera protección, pero también es mi órgano de contacto, primero. Entonces, me está hablando de una situación que traigo un conflicto con esta situación. No me siento segura, no me siento, pero también tengo un problema de contacto, de relacionarme. Y dijimos, ¿qué hace el chakra que está relacionado con esas vértebras? ¿Trabajaba qué dijimos? Las relaciones. ¿Se va comprendiendo? Bueno, segundo punto, dice allí, el de aprendizaje. ¿Qué es el proceso de aprendizaje? También es importante que ustedes estén conscientes de lo que cada sección de los programas de Gili hace. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, aprendizaje, sí es cierto, todos los programas de aprendizaje que tiene la Rosa me ayudan a estimular los procesos y las conexiones neuronales para que todo lo que yo esté aprendiendo pueda retenerlo, asimilarlo, comprenderlo y entonces aprender. Bueno, cuando esto pasa así, me está diciendo que es una situación para que tú no te vuelva a pasar lo que te pasó, Viri, tienes que aprender una situación
que tiene que ver con, la parte de abajo me lo dice, con el programa de belleza. ¿Qué es del programa de belleza en este caso? Es cómo se ve la persona a sí misma. Como cuando Viri se para al espejo, la opinión que tiene de ella para con ella misma es lo que para ella representa su belleza. Luego, aquí abajo nos salen otros aspectos que tienen que ver con el programa de ciclo profundo H. ¿Se acuerdan en general qué hace ese programa? Ese programa de ciclo profundo H. ¿Quién dice yo? ¿Cómo, perdón? Por ahí escuché una vocecilla. Desintoxicar. Claro, es uno de los programas básicos, al igual que Gold Cycle, que me ayuda a desintoxicar. Solamente que el programa de Healy, el programa de Healy Ciclo Profundo, como lo dice ahí, es un más profundo. Habla de aspectos más arraigados, no tanto tóxicos, sino de aspectos que están dentro de mí. Por ejemplo, hay programas de evacuación, o sea, trae muchos otros programas que tienen que ver con aspectos más internos. Entonces, aquí el aspecto lo que me está diciendo Gil aquí es, ¿quieres sentirte mejor, Viri? Hay que desintoxicarte de ciertos conceptos o creencias que no te permiten hacer contacto y relación con otras personas para que tu bienestar se restablezca. ¿Te sonó lógico lo que te acabo de decir? Sí. ¿Voy bien o me regreso? Lo replanteamos de otra forma. Muy bien. Muy bien. ¿Ok? Es que esto tiene mucho que ver precisamente con los aspectos personales, íntimos. Nada más una pregunta así a grandes rasgos, nada más contesta con un sí o con un no. ¿Ha habido alguna situación de conflicto con alguien que tú estimas o amas mucho? Sí. Bueno, ahí está la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer, Viri? Pues trabajar sobre los aspectos informacionales que ya vimos en la clase del día de hoy. Analízalo, repasa la clase y decir, ok, creo que mi conflicto, no es una regla que todos los conflictos me apliquen, ¿eh? Pero mi conflicto a lo mejor tiene que ver con esta guarrada, o con esta traición, o con esta condición emocional, o con este sentimiento. Porque recuerden, lo que hacen los dispositivos cuánticos es analizar al individuo en esta parte del subconsciente, en su campo informacional personal. Si nosotros hacemos otro análisis diferente a otra persona, van a salir conceptos totalmente diferentes, porque cada persona lleva un proceso evolutivo individual. Entonces, muchas gracias, Viri, por Gracias. ayudarnos con este análisis, con este escaneo. Y bueno, yo creo que nos dé tiempo para hacer el siguiente, pero mejor contestamos algunas preguntas. ¿Te parece, Gina? Por supuesto, claro que sí. Preguntan a las 11. Un segundo. Ok, dice... ¿La espalda bífida se cura? Mónica Soriano pregunta. Se cura. Pues sí, sí se puede curar, pero hay que ver qué otras condiciones están relacionadas. En algunas condiciones sí requiere a veces de algunos procedimientos de corrección. Entonces, pero sí, sí se puede llegar a curar. ¿La esclerosis se quita? Pregunta Patti. La esclerosis múltiple. Le doy el micrófono a Patti para su pregunta concreta. Patti, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Tu pregunta de esclerosis se quita. ¿Qué tipo de esclerosis? Pregunta el doctor. Ok. Ya no veo a Patti, si estaba hace un instante aquí. Bueno, la siguiente pregunta es, Marcela, ¿qué hay si hay un diagnóstico de síndrome de facetario lumbar? A ver, no sé si mejor le abrimos el micrófono para... Marcela, adelante. Espérame, porque no- Marcela, te escuchamos. ¿Qué tal? Buen día. No, lo que pasa es que yo tuve un diagnóstico de síndrome facetario lumbar, pero quería preguntar si tiene obviamente una relación con las vértebras también. Quiero suponer que sí es así. Sí, sí es así.
Es exactamente. Es que literalmente este tipo de situaciones que analizamos hoy fue lo que fue desencadenando, Marce, en la situación que te pasó a ti. O sea, todo lo físico, cuando ya hay una alteración física que sí llega a ver, o sea, no quiero decir que no exista, que sí, ya fue porque no se atendió esa condición, ese conflicto emocional e informacional. Entonces, cuando ya llega esa condición, como comentábamos hace rato, y a veces se tiene que intervenir con otras técnicas u otros métodos de descontractura, quiropraxia, alfabiotismo, en fin, incluso hasta la cirugía cuando es necesario. Pero la idea es no llegar a esos puntos, ¿sí? Te pregunta Maru Andrade, ¿conflicto mental o emocional solo se genera si hay culpa? Si no, no necesariamente. No, o sea, bueno, no necesariamente debe haber culpa. Cuando ya hay culpa, se va a somatizar como dolor. Pero cuando hay un conflicto de información, puede haber otros sentimientos, otras emociones asociadas. Por ejemplo, la ira, el miedo, la angustia, en fin, o sea, pero siempre que haya un conflicto sí va a estar relacionado con alguna emoción y esa permanencia de la emoción, esa vibración, va a generar lo que conocemos como los problemas físicos o las enfermedades. Lorena Silva te pregunta, ¿la lumbar 3 se asocia también con problemas de autoestima baja? Sí, también. O sea, todo lo que, miren, Sí. como comentábamos hace ratito, al principio de la página, de la clase, las lumbares, el sacro y todo lo que es la pelvis son parte de nuestros fundamentos y de nuestra flexibilidad. Están relacionados con los chakras inferiores, con los chakras de supervivencia y todo lo que tenga que ver con el aspecto físico, incluso con órganos de depuración o de desintoxicación también, pero sobre todo los inferiores. Entonces, sí están relacionados con esto que comenta. Marichuy Santiago, ¿puede ser la fascitis plantar o el espolón en una de las lumbares que mencionaste? Sí, podría estar relacionado, sí podría llegar a ser, ¿eh? De hecho, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, es que nada está aislado. Una persona que tiene problemas del hígado, porque es muy enojona, porque maneja rencor, maneja el enojo constantemente, y literalmente tiene el hígado inflamado, ya sea un tipo de hepatitis, pero sin que sea forzosamente una infección, simplemente el hígado inflamado, esa inflamación, ese ensanchamiento, ese agrandamiento o esa acumulación de calor mueve las torácicas inferiores, específicamente la décima, la onceava, mueve todo lo que son las torácicas. Ese desfasamiento que hace el órgano va a hacer que nosotros empecemos a pisar mal y entonces vamos a apoyar más nuestro talón en la parte externa e incluso por esa zona pasa el meridiano de vesícula biliar. Entonces vamos a empezar a desgastar más nuestros zapatos en esa región. Entonces cuando ustedes vean cómo desgastaron la parte del talón en la parte externa, es precisamente lo que estamos haciendo. Si eso hace un órgano, ahora imagínense lo que haría un desfasamiento o un problema lumbar, ¿no? O un problema vertebral. ¿Ok? ¿Se comprendió? Pregunta Leticia Margarita López, ¿o también puede ser por miedo o quedarse solo ese fingimiento? No entendí. ¿Tú entendiste? Adelante, Leti Margarita. Ok. Se apagó su micrófono, Leti. Ya se apagó. Ajá. Ya, aceptar. Ok, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Mi Leti? pregunta era porque estaba hablando de fingimientos cuando habló del sacro. Ujú. Mi pregunta era que si también hay veces que se siente inconscientemente aplicas involuntariamente el miedo, que también puede ser por miedo a quedarte solo, Sí, que tienes que fingir. sí, que estás Hablabas de contento. los sentimientos, de todo. Si todo Que lo que finges sea, amar a tu sí, esposa, que finges esto, también puede ser por miedo a quedarte solo, no tan solo por correcto, qué va a decir la sociedad, qué van a decir esto. Entonces correcto, es eso. La es otra correcto. pregunta era qué programas puedo aplicar
respecto del dolor de mi espalda baja. Tengo un dolor en la espalda baja, casi en el, pues se puede decir en el sacro. Ok. Bueno, de Cuando- manera puntual, Leti, puedes usar Rapidito. los programas de dolor, ¿no? O sea, en el punto rosa, Ujú. hay todo lo que es estimulación bioenergética, ese programa trae programas de dolor. Específicamente puedes ponerlo ahí en la zona de las lumbares donde tienes el dolor y trabajar Ajá. el dolor. Pero mientras no trabajes los aspectos emocionales o los aspectos de ¿cómo se llama? Todo lo que vimos ahorita con Viri, Ujú. el dolor sigue estando ahí presente. Entonces, puedes trabajarlo programa del punto rosa de manera como si fuera un tratamiento analgésico, mientras te va ayudando el tratamiento de trabajar esas emociones. ¿Sí me expliqué, Leti? ¿Por, ¿Ok? por cuánto tiempo? Porque ya Ah, tengo tiempo y me vuelve, o sea, sí, aquí el es que punto, la pregunta dije yo que cuando yo hago en las mañanas que me despierto, amanezco con ese dolor, entonces, ¿qué hago? Estiramientos, posturas de yoga y se desaparece el dolor. excelente, eso Todo está genial, el eso está dolor, muy ahí bien. sí queda el dolor, pero en un 20% y es cuando yo me pongo el dispositivo con dolor Ujú. y ya desaparece, pero al día siguiente igual y así ya tengo como unos 3 meses. Por eso, y es que ahí volvemos a lo mismo, esa era la intención de esta clase, que Ajá, vean cuáles son los aspectos informacionales e incluso conflictos ajá. pues de información que tienen que trabajar de ti. ¿Ok? Entonces, el dolor va a estar ahí mientras no se trascienda, no se corrija, no se actualice esa información. Entonces, puede llevarte meses, puede llevarte a veces años y a veces vida. Entonces, mientras cuando tú ya estás consciente y lo trabajas, pues ya, asunto resuelto. ¿Sí? El dolor va a Entonces, desaparecer, te lo garantizo. ¿quieres que me intencione, Sí, me escanee y que ponga, porque escuché que decías que íbamos a los chakras, porque puede estar por ahí, entonces sí. De escaneo hecho, lo y que pongo. comentábamos hace ratito es utilicen siempre chakras. Ujú. Siempre utilicen chakras en base a esto, por favor. ¿Vale? Muchas gracias, Oh, Leti. Le sí, damos la oportunidad a alguien más. Muy amable. Pues muchos agradecimientos, gracias por este conocimiento muy interesante, importante y muy interesante clases, padrísima, muy interesante, muy interesante. Gracias por la plática. Bellísima clase, interesante, profunda como los huesos. Gracias, Edgar. Muchas gracias. Recuerden que Harmony, la Academia Gil Latam Luz y Harmony, ya puse también la página, pueden accesar y contratar los cursos que quieras ver a manera más profunda, punto por punto, para trabajar tu Gil de una manera excepcional. Estos son clases, capacitaciones de 1 hora, son sintetizadas, pero la profundidad de tener medicina cuántica en tu mano es tu responsabilidad, y si quieres también compromiso para con quien compartes, pues ir de una manera más profunda. Ya puse también ahí los links. Muchas gracias, muchos agradecimientos, doctor Edgar. Muchas gracias a Muy, ustedes. muy agradecimientos. Déjame ver si hay alguna pregunta entre esto. Bellísima clase. Si se va a compartir la grabación, sí, recuerden, hay un canal de YouTube, Latam Luz, capacitaciones intermedias avanzadas, ahí es donde va a quedar. Si no lo has encontrado, pregúntale a tu offline para que tengas ahí el aviso cuando se sube el material. Dice Claudia Oviedo, yo tengo una hernia de más de, pone carita, hace 24 años tuve un esguince lumbar y una supuesta hernia lumbar entre la L4 y L5 detectada desde casi 5 años, pero no tengo dolor, solo que se me atora y truena cuando mueve la pierna. Porque ya no hay culpa. ¿Sale? Pero la situación no se ha superado. Por eso truena. ¿Sale claro? Pero qué bueno que ya no hay culpa. Qué padre. Dice, súper ayuda para tener mayor claridad de las terapias. Agradecen mucho. Gracias, maestro, doctor. Excelente, interesantísimo todo. No entendí si al tener el coxis metido afecta energéticamente a los chakras, pregunta Liz Alvarado. No, no necesariamente. Lo que afecta a los chakras
son la información, las emociones que se están generando en el chakra y que se están somatizando en algún órgano. Entonces, no es así. Lo que afecta, repito, a los chakras es las creencias, la información que lo contienen. Es que hay que ir actualizando esa información también contenida en los chakras, por favor. ¿Puede hablar de los tiempos y frecuencias de los tratamientos? Pregunta Armida Maldonado. Ok, es que miren, depende mucho del proceso de cada individuo. Si pongamos, si la persona ya tiene una lesión ya mecánica, hay que trabajar la lesión con fisioterapia, o sea, lo que se tenga que hacer a la par. Entonces pueden ser a veces, de repente pueden ser que les gustan 6 meses, 8 meses, no lo sé. Pero si yo ya empiezo a tener alguna molestia y yo estoy consciente de lo que vimos hoy, ejemplo, a mí me ha pasado de repente cuando estoy muy tenso y ya identifico que me empieza a doler la espalda baja, me pongo chakras, no me pongo nada. Me pongo el chakra del sacro y en menos de 5 minutos el dolor se me desaparece. ¿Cuándo me lo vuelvo a poner? Pues hasta que se me vuelva a presentar, que me recuerde que no trabajé lo que tenía que trabajar. Entonces pueden ser desde, no sé, 5 minutos hasta meses, dependiendo de cada individuo. En la medicina cuántica no hay, como dicen los chinos, no hay enfermedades, hay enfermos. Entonces, cuando el enfermo ya llevó su proceso evolutivo y ya se sanó, pues ya no hay que trabajar nada. ¿Ya para qué? ¿Okay? Pero mientras no trascienda esos conflictos informacionales, la enfermedad va a estar ahí como recordatorio de que estamos haciendo caso omiso. Entonces, no hay una regla específica. Cuando existe un accidente donde el traumatismo es físico, ¿cómo se evalúan los datos en Healy? Igual, Patricia como lo Paniagua. hicimos hoy, exactamente como lo hicimos hoy. ¿Vale? Les comentaba, esta Silvia es una Bloch. forma básica. ¿Ok? Por favor. Silvia Blonching dice, yo tengo problemas de dureza del cuello. Esa es otra cosa. Eso tiene que ver con problemas de comunicación. ¿Ok? De expresar lo que realmente siento. Lo que realmente siento y vivo y quiero expresar. Eso es lo que les digo, cada zona tiene su sentido. No todo tiene, no es una regla. Si nosotros queremos manejar al cuerpo como si fuera un objeto, pues no, estamos mal. ¿Ok? Hasta un carro tiene su propio método de trabajarlo. Cada carro es diferente, cada carro se descompone diferente, etcétera. O sea, ahora imagínense el cuerpo humano, ¿no? Diferente completamente. Laura Islas, a mi hermano se le duermen las piernas cuando está un rato de pie, lo quieren operar de la columna y también tiene asma. ¿Gili le ayuda para evitar la cirugía? Es pregunta. Sí, bueno, no sé si se puede evitar porque no conozco el caso, pero de que le va a ayudar, le va a ayudar. Y sería cuestión de que empezara a ver qué tanto va avanzando con él y a lo mejor puede evitar la cirugía. Experiencia terapéutica, ojo con esto. No todos los casos que se sujetan a cirugías quedan bien, algunos quedan peor. Entonces es una moneda. Y si el médico te dice, si tu traumatólogo te lo dice, tu neurólogo te dice, no, es que con esto te garantizo que vas a quedar bien, entonces sí, opérense. Y si no quedas bien, te dejo como estabas, pues bueno, ok, perfecto. Pero lo peor de todo es que nadie les va a garantizar nada. Entonces, hay otras alternativas. Tuve casos en los que gente con la electromedicina, en este caso con el punto rosa, y con equipos similares a esto, junto con cambios en su estilo de vida y sobre todo con ejercicios de estiramiento de yoga terapéutica, evitaron la cirugía y andan como si nada. Entonces, no, la cirugía no es una garantía, más no estoy diciendo que no lo hagamos. Hay casos en los que no hay de otra, ¿vale? Más que la cirugía. Gaby Trejo dijo, también me interesa la pregunta si la esclerosis, ella tiene esclerosis múltiple, secundaria, progresiva y tiene problemas de movilidad. ¿Se quita? ¿Se puede tratar? Sí se puede tratar, repito, todo enfermo, vuelvo a recomendar, a repetir lo que los chinos dicen, toda enfermedad es curable, pero no todos los enfermos. ¿A qué se refieren los chinos con eso? Que todo es tratable, todo es corregible, pero depende del individuo. Si ya estuvo dispuesto a hacer los cambios en sus hábitos, en sus creencias, en su forma de vida, en su forma de alimentarse, en su forma de descansar, en el desarrollo de su espiritualidad. O sea, es un conjunto de cosas que el enfermo tiene que hacer para sanar. ¿Se puede? Sí. Mientras haya vida, se pueden hacer mil cosas. ¿Ok? ¿Y cuándo decimos que está curado algo? Cuando ya no requieres de un tratamiento.
O sea, por ejemplo, yo puedo estar, ayer estuve a lo mejor enfermo de gripa, yo ya no tengo, me curé, sí, pero ¿me puedo volver a enfermar de gripa? Sí. ¿Por qué? Porque regresé a mis malos hábitos. ¿Se entiende? Entonces, la enfermedad solamente es un aviso de que algo has hecho mal, es tu autoevaluación de que has omitido muchas cosas en tu desarrollo personal, sobre todo en tu amor propio, en tu autoestima y sobre todo en tu espiritualidad. ¿Vale? Por favor. Pregunta Mark, para cuestiones de varices, ¿qué programa de la prosa se puede poner con cables en las lumbares? Bueno, ahí puedes manejar literalmente el programa de circulación. Hay varios de circulación sobre las lumbares, pero chécate también cuál es el conflicto que esté relacionado con el problema de circulación. ¿Cómo se hace? Como lo hicimos el día de hoy. Te vas a todos los programas, intencionas. La intención debe ser muy puntual, muy específica. Es como si yo llegara a un restaurante y le dijera, pues quiero algo de comer. Sí, señor, ¿qué quiere? Pues algo de comer. ¿Cómo que se le antoja? Carne, pescado, mariscos, carnes blancas, o sea, ¿qué? Algo vegetariano, ¿qué? Algo de comer. Y no sabemos pedir. Entonces, cuando nosotros no le pedimos al campo informacional lo que realmente estamos buscando, nos va a dar lo que se le ocurra. Y de repente resulta es que no era lo que yo pedí, pues no pediste. ¿Me explico? Entonces sí hay que ser muy puntual, muy específico en cómo plantear la pregunta. No es lo mismo querer saber por qué me pasó a cómo lo trato o cómo se me puede sanar esta situación. Son cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Tu comentario va muy ad hoc a lo que dice María Ignacia Díaz. Dice, ¿puede Gili ayudar a sanar si no se sabe o trabaja la emoción de fondo? De alguna manera lo hace, pero es como muy difuso también, ¿no? Pero es mejor cuando ya estoy consciente de, investigo, a ver, puedo preguntarle a Gili, me voy a Flores de Bach, y le digo, a ver, dime cuál es la emoción que está, o la emoción, o las emociones que están relacionadas con esta situación que tengo que trabajar. Entonces, o tengo que aprender, ¿no? A gestionar. Y ya, entonces me voy a eso. Ya identificado, pues ya me voy a otros procesos. Es que con Gili podemos hacer 1000 cosas. 1000, no tienen ni idea. Problemas de sangrado en la nariz, ¿con qué está relacionado? Pueden ser 1000 cosas. Puede ser desde una desnutrición, ¿ok? Puede ser eso. Puede ser una presión este, sanguínea alta, descontrolada. Pueden ser exceso de calor, normalmente tiene que ver también con eso. Puede ser una medida de emergencia, es una ruptura de una válvula por alguna situación de que pues, si no lo rompe ahí, va a romper en el cerebro y pues es mejor en la nariz, ¿no? Entonces, no hay una regla específica. Okay. Muchas gracias, como siempre. Ina comenta, doctor Villanueva, muchas bendiciones para todos. Samantha, estoy tratando a una persona con dolor de rodillas y le salió defensa bioenergética, condición física, apoyo bioenergético, profesión y watch. ¿Qué se podría trabajar en relación al conflicto y cuánto tiempo le tendría que dar terapia para que se le quite el dolor más rápido? ¿Cuánto tiempo se le tiene que dar terapia en minutos al día en la app azul? Ok. Miren, todo lo que es, cuando sale primero protección bioenergética, defensa bioenergética, perdón, tienen que pensar en que hay algún aspecto de algún tipo de energía sutil relacionado. Cuando hablo de energía sutil, no estamos hablando de específicamente brujerías ni nada de eso. Pueden ser geopáticas, pueden ser cósmicas, pueden ser planetarias, pueden ser incluso electromagnéticas. Entonces, supongamos que esa persona está durmiendo sobre un cruce geopático y ese cruce le pega específicamente en una zona lumbar y esa zona lumbar está siendo alterada y está relacionado con esta dolencia. Entonces, si es así, considérenlo, busquen cuáles son los cruces energéticos. Hay formas que se pueden hacer para tratar esa condición, pero siempre que Gili les refiera defensa bioenergética, tiene que ver con energías sutiles, con fuentes, pueden ser geopáticas, cósmicas o intencionales, llamadas brujerías, cualquiera, pero no es una regla. Por eso hay que indagar, hay que preguntar, hay que hacer pruebas. Es todo un tema. Lo malo es que a veces queremos que Gili me quite todo sin hacer ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Y pues no, así no es. ¿Vale? Porque dice Silvia, yo desde niña gasto la parte de afuera del talón. ¿Siempre he tenido problemas con el hígado?
en la genealogía seguramente. Norma, un problema de columna también es reflejado en la planta del pie, tanto que se hace pie plano y aumenta el dolor lumbar. Me comentó una persona que hace plantillas con un escáner. Esa es su pregunta. Sí, sí, sí. Sí, todo lo que pasa con las extremidades inferiores tiene que ver con la espalda baja. Trabaje en la espalda baja, por favor. Gracias, como siempre, una clase magnífica, Alma Montiveros, Maru Ramos, muchísimas gracias. Marta, yo me puse el programa de hígado, vitalización y otro, más no recuerdo, y me desapareció el dolor de espalda. Súper. Lucinda, excelentes cursos, gracias doctor. ¿Cómo sigue de la espalda alta usted? Ya, bien. O sea, es que, miren, vuelvo a lo mismo. Siempre que les empieza a doler algo, de entrada, repito, hay culpa. Entonces, primero, a ver, ¿qué es lo que me está haciendo sentirme culpable? Analícenlo. Pónganse, a veces ni siquiera es necesario ponerse el gili. No estoy diciendo que no lo hagan, pero cuando dicen, es que hice esto y esto, y pues sí me siento mal, voy a tener que pedir disculpas. Pides disculpas y adiós, problema. Se quitó el dolor. Parece magia, pero sí, así es. ¿Ok? Es energía. Entonces, ya cuando de plano no lo entiendo, pues mientras me voy poniendo el gili, cuando manejo el chakra, a mí me gusta, me encanta manejar los chakras sobre mí, ¿eh? O sea, porque me funcionan muy bien. Cuando manejo el chakra, el mismo chakra me dice, estás mal en esto. O sea, la vibración de la armonización del chakra me hace caer en razón, en mi campo informacional personal, lo que hice mal. Entonces ya está de mí si lo quiero corregir o no, pero al menos ya estoy consciente, ya no está en el inconsciente. ¿Sí? Nidia dice, gracias, gracias, gracias. Siempre tremendo regalo, doctor. Muchas Sí. gracias por tanta información. Elena van 2 veces que pregunta si va a compartir su presentación. Yo le comenté que se va a quedar la grabación, más las presentaciones no he sabido yo que las comparto. No, normalmente no las compartimos, bueno, por muchas razones, ¿no? Pero una de las cosas por las cuales no podemos a veces compartirlas es porque pesan demasiado. Te digo, esta está muy sencilla, no tiene gran cosas, pues se han dado cuenta, muchas tienen muchos videos y esos definitivamente hasta subirlos a una nube es sumamente pesado. Son muchos videos muy pesados. Entonces, por eso es que no las podemos compartir. Pero quedan grabados y pueden repasarlos cuantas veces quieran ustedes. Cuando dice utiliza chakra, ¿qué quiere decir? ¿Los que están dentro del análisis de resonancia o análisis del aura? Ok, los dos. El de análisis de resonancia me permite establecer cuál es el que necesito de manera puntual para alguna condición específica. Y sobre el análisis me voy directamente a la rosa o al Gili 2 y ahí escojo los que me indicó. O si yo ya conozco específicamente lo que hace cada chakra en cada parte de mi cuerpo, entonces lo trabajo. Ejemplo, yo les comentaba hace ratito, ayer yo me sentía muy agripado, me sentía mal, dije, híjole, porque aquí todos se enfermaron, entonces yo pensé que le iba a librar, no, sí me infecté, no, ya me ardía mucho la garganta. ¿Qué hice? Me puse específicamente chakra de garganta y chakra del plexo solar. Y con eso, adiós problema. ¿Vale? O sea, ahorita, bueno, al menos todavía no me quedo sin voz, ¿no? Aquí andamos. Muy bien, Leticia Margarita, gracias, doctor Edgar. Brillantes sus conocimientos. Agradezco infinitamente su aportación que nos regala. Es un placer para mí. Gracias. Muy interesante clase. Gracias, linda tarde para todos. ¿Pueden mencionar qué porcentajes son altos y medios, por favor, Alma Ontiveros? Es que normalmente cuando hablamos de porcentajes, hablamos de una media. O sea, el porcentaje máximo es 100, ¿no? Entonces, si yo estoy en la media, en 50, 60, quiere decir que no estoy tan mal, pero es algo resonante, entonces tengo que prestarle atención. O sea, sí es importante en ciertos casos considerarlo, pero no es determinativo. Cuando ya sale muy alto, ahí sí me está diciendo esto, o lo atiendes o lo atiendes. Entonces, todo lo que sea de 50 para arriba son aspectos resonantes muy altos, arriba de 100 o 100, son cosas que hay que atender, y más abajito de 50 son cosas que simplemente están dando gile una respuesta. ¿Sí? Sí, le estoy contestando a... Okay.
Para cistitis, entonces, ¿se puede correr los programas de chakras? Pregunta Sí, Cari Flores. Para toda enfermedad, vean cuál es el chakra relacionado con esos órganos y trabajen ese chakra. De verdad, créanmelo, van a ver resultados sorprendentes. Incluso antes que los meridianos. No estoy diciendo que no trabajemos meridianos. El meridiano también hay que trabajarlo cuando hay un bloqueo del flujo energético de la energía vital hacia ese órgano. Y si Gili lo refiere, hay que prestarle atención. Gili ayuda para evitar infecciones en vías urinarias frecuentes por intrusión de malla en la vejiga. Sí, también ayuda bastante porque al final de cuentas, sobre todo en el caso del chakra del sacro y raíz, me pueden ayudar a fortalecer ese campo energético del tejido para que la malla no genere esta parte o baje por lo menos, que les gusta, un 70-80% de molestia, ¿no? O sea, ayuda bastante. Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias por toda la excelente información. Maru Ramos, wow. Mark, gracias. Y me tengo casi un año con dolor en la pierna derecha. En un principio parecía como un dolor de ovario. Ya me hice una resonancia y no hay un grave problema de desgaste de cadera, aunque sí un poco. Sin embargo, a veces no puedo ni caminar. De repente es como un calambre desde la cadera hasta el pie y se me dobla la pierna. Cuando trabajo ancestro se me quita unos días. Mi abuela materna sufrió de cadera y uno de mis hermanos también. ¿Qué más puedo tratar con Gili? Chécate cuáles son los chakras que están relacionados con esas dolencias, los meridianos también, con relación a esa, sobre todo, bueno, los meridianos de Hilly-Watch te permiten de manera un poquito más filtrada saber cuáles son los órganos relacionados con esta situación y sobre eso te vas también a un tratamiento a esta parte que Hilly te va a indicar. Pero repito, es muy importante que la forma en cómo establezcas la pregunta sea así muy específicamente. O sea, qué situación o qué, en el caso, por ejemplo, qué chakra está relacionado, qué desarmonía de los chakras está relacionado con esta dolencia. Entonces, el chakra que te refleje es el que está ahí el relacionado. Por eso es importante informarse, conocer las características, lo que hace cada chakra, más o menos con lo que vimos hoy, ¿no? Para que ustedes comprendan por qué Gili lo está diciendo y les dé la pauta de lo que tienen que atender y trabajar. Pues muchas gracias a todos. Saludos a todos, que pasen bonito fin de semana. Gracias. Bendiciones. Bye bye. Gracias.